Pasamos a, déjeme cerrar la puerta, permítame. Este, pasamos a derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, f de x igual a seno de x. Y tenemos que su derivada es, bueno, la definición de la derivada es para cualquier función f' de x igual al límite de f de x más h menos f de x cuando h tiende a cero, ¿no? Pero entonces la f de x más h sería el seno de x más h menos la f de x, que es el seno de x, sobre h, cuando h tiende a cero. Y entonces seno de x más h es la formulita aquella del seno de A más B, ¿no? Que es el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Entonces lo aplicamos simplemente a X más H y te queda esto que está aquí. Y entonces aquí sacamos factor común en esta expresión. Tomamos el factor común, sería el factor común sería seno de x, este seno de x que está aquí, seno de x que multiplica el coseno de h y al menos 1, más el coseno de x seno de h. Es el paso de aquí para acá. Y de aquí para acá es la separación de término a término, este término y el otro. Entonces te queda el límite de seno de x, pero seno de x no depende de h, por lo tanto se saca y te queda el límite del coseno de h menos 1 entre h cuando h tiende a 0, y acá te queda el límite del coseno, este coseno que está aquí, por el seno de h entre h. Entonces, en el curso anterior vimos que este límite era 1 y vimos que este límite era 0. Lo hicimos como ejercicio, bueno, lo hicimos en curso, pero pues yo supongo que en otros cursos también, ¿no? Se multiplica por el coseno de h más 1. Aquí sería 1 inclinado, ¿eh? Y entonces esto es el límite cuando h tiende a 0, y aquí son binomios conjugados, es el coseno cuadrado de h menos 1 sobre h que multiplica al coseno de h más 1. Pero esto que está aquí arriba, el numerador, es es seno cuadrado más coseno cuadrado, pasas el menos 1 para acá, entonces esto te queda que es menos el seno cuadrado de h. Entonces, cuando h tiende a 0, de h por el coseno de h más 1. Y esto se puede poner como el límite cuando h tiende a 0 de menos seno de h entre h por el seno de h, porque es un seno cuadrado, ¿no? Entre el coseno de h más 1. Entonces, cuando h tiende a 0, esto es un 1.
Pero esto, cuando coseno de h tiende a 0, esto es un 1. Entonces arriba es un 0, entre 1 más 1, 2. Y esto, bueno, el menos, y esto sería 0. Por eso es que este límite es 0. La demostración de que este límite es 1, pues esta es con el teorema de ¿cómo le llaman? El teorema de comparación, ¿no? Entonces, esto sí no se demuestra así algebraicamente. Este se demuestra con el teorema de comparación y es la base para muchísimos límites trigonométricos. Entonces, tenemos, jóvenes, que si f de x es seno de x, entonces f' de x es coseno de x. Ok. Y entonces digamos que es la primera fórmula trigonométrica de derivadas que hay que aprenderse. La derivada del seno de x es igual al coseno de x. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, déjenme hacerlo aquí, tengo, por ejemplo, como ejercicio, ¿no? Como ejercicio, a ver ustedes. F de x es 2 veces la raíz de x por el seno de x. Por favor, saquen la pluma, el lápiz, el cuaderno y pónganse a escribir y saquen esta derivada. Cuando tiene raíz, se pone x a la menos un medio o a la un medio, ¿verdad? Así es, pero en este caso positivo, ¿no? Porque no está abajo. Carlos Ventura. Hola, Carlos Ventura. Carlos. No existes, Carlos. Pues este es el 09, ¿no? Ana Sofía. Ana Sofía Rangel. Sí. Hola, Ana Sofía. Hola, ¿Me dictas? Sí. No, no me dictes el resultado, Ana. Sí, sería por usando la regla de la derivación de una multiplicación primero. ¿De un qué? De un producto. Esto así como producto. Ajá. Este es tu U y este es tu B. Ajá. A ver. Entonces es la derivada de U, que es 2 raíz de X. U es 2 raíz de X y U' es 2 X a la menos 3 medios. Un medio a la menos 3 medios. Un medio de X a la menos 3 medios. Te da el 2 y te queda 1 sobre la raíz cuadrada de X al cubo. Una duda, esa raíz de X no sería... ¿No sería la
Sí, a la menos menos un un medio, medio. profesora. No sé. Estaba ella, sí, cierto, esto es x a la 1/2. Esto es 2x a la 1/2. Entonces la derivada es 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Entonces esto es un 1. Esto es un 1. Déjenme borrarlo. Entonces, esto es un 1 y ya. ¿Estamos bien? Gracias. Digo, gracias por... entonces, la derivada del seno es el coseno. Ok. Entonces, Ana María, síguele. La derivada de f de x es igual a u. Ajá, que es por la derivada de b, que es coseno de x, más la derivada la derivada de u, que es 1 sobre raíz de x, por el seno de x. Gracias. Entonces, ok, aquí te ponen otro ejemplo y aquí te ponen otro ejemplo. Entonces, vamos haciendo la última, ¿no? Seno de x entre x. Si y es igual al seno de x entre x, y' ¿a qué es igual? Claudio André, Claudio Guerrero, ¿andas por ahí? Ismael López. Órale. Qué simples. ¿Para qué entran a la clase si no van a participar, eh? Itzel Flores. Itzel. Bueno, qué flojera con ustedes, ¿eh? Es que están escribiendo por el chat. No. Bueno, ya prima, vamos haciendo aquí. A ver. O sea, de casualidad nadie tiene micrófono, ¿no? 4 personas que no tienen micrófono. No inventes. Bueno, entonces, déjenme seguir escribiendo. Entonces, aquí tenemos, cociente, ¿no? El denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador, que es un 1. Entonces, la derivada aquí nos queda así como está. No hay gran cosa que hacer, ¿no? Ok. Ahí está. Sale. Entonces, avanzo. Entonces, es así como ven, cómo se va haciendo, ¿no? Aquí ahora es la derivada de la función coseno. Entonces, como vimos en la otra demostración de la función seno, aquí es exactamente igual, ¿no? Tenemos ay Dios, perdónenme, estaba trabajando hace ratito. Profesor, una pregunta rápida. Sí, espérame, nomás déjame quitar supongo que se está compartiendo un documento, ¿no? Sí. Déjenme.
A ver, no sé qué hacer. Aguántenme porque se me fue toditita la imagen. Sí me están oyendo, ¿verdad? Sí, maestro. Pues sí, pero ¿qué es lo que ven ustedes, El documento que estaba Un documento ahí de la... Un documento. Ah, entonces no lo quité. A ver, pues déjenme hacer el stop aquí. Órale, ahora sí ya. Entonces, voy a abrir el Thomas. Ahí está, ahí está. Y vamos a compartir el Thomas nuevamente. Ahí está. Ahora sí, ¿todo bien? Sí, maestro. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Sí, profesora. Entonces, como les decía, tenemos f de x igual al coseno de x. Y quieres la derivada de cualquier función cuya definición es el límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, f de x más h es, para esta f, es el coseno de x más h. Entonces, por eso es esto que está aquí. Coseno de x más h menos coseno de x entre h. Ok, y el coseno de x más h lo hacemos con esta identidad trigonométrica. Entonces lo sustituimos aquí, sacamos el factor común, coseno de h, aquí está, que multiplica coseno de x, que multiplica el coseno de h menos el 1. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Este coseno va para afuera, puesto que no depende de h. Este seno de x va para afuera porque no depende de h. Y entonces este límite es un 1 y este límite es un 0. Y entonces lo que te queda es... ¿Ese 1 de dónde sale, profesora? ¿Cuál, Vanita? Del tercer renglón, donde dice... El límite, ¿cuál? Este. Sí. De aquí del factor común que te señalé. O sea, de esta expresión. Ahí va. En esta expresión tienes este factor común. Aquí está multiplicado por un 1. Y esto. Y este sería otro. Entonces, algebraicamente, esto aquí para arriba es el coseno de x está multiplicando al coseno de h, que es este, por menos el 1. Y esto está solo, ya se queda aquí. Esto es así, por factor común. ¿Está bien o no? Sí. ¿Eh? Sí, ya lo entendí. Ok. Entonces, de aquí para acá, es con el conocimiento de que este límite es 0 y que este límite es 1. Entonces, aquí hemos concluido que si f de x es el coseno de x, la derivada del coseno es menos el seno de x. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos otra fórmula que podemos usar. Habiendo visto su demostración, pues ya tenemos el permiso de usar eso, ¿no? Entonces, aquí está. Esta es la segunda fórmula que se tienen que aprender. La derivada del coseno es menos el seno de x. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Y es igual a 5x más coseno de x. La derivada de esta función es 5 menos el seno de x. Aquí está. Y luego aquí tienes un producto. Háganlo. ¿Qué les parece? Hagan esa y, derivenla. Porfa, ahí en su cuaderno.
Entonces, jóvenes, si y es seno de x, coseno de x, su derivada la hacemos como producto. Seno de x por la derivada del coseno más el coseno por la derivada del seno. Entonces aquí te queda seno de x por la derivada del coseno, que es menos el seno. Entonces aquí te queda más por menos, menos seno cuadrado de x. Y aquí coseno por coseno, porque la derivada del seno es el coseno. Y luego aquí está otra. Háganla, porfa, por la regla del cociente. Y igual al coseno de x entre 1 menos el seno de x. A ver. Entonces, el denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Ok. Y entonces, la derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de 1 menos el seno de x es 0 menos, o sea, la derivada del seno, el coseno. Y entonces te queda, a ver, aquí lo desarrollamos. Lo desarrollamos, esto que está aquí, y sería menos el seno de x, menos por menos más seno cuadrado de x
menos 0 menos por menos más el coseno cuadrado de x sobre 1 menos el seno de x al cuadrado. Entonces, esto que está aquí es un 1, ¿no? Por eso es esta expresión. 1 menos el seno de x. Entonces te queda esto que es un 1, lo acomodan como es el positivo, lo ponen al principio, y como abajo te queda 1 menos el seno de x al cuadrado, pues es este factor por un 1 que en general está, y entonces se va esto con esto, y te queda esto, ¿no? Ok. Ok. Entonces tenemos la derivada del seno, es el coseno, la derivada del coseno menos el seno. Entonces, a partir de ahí, jóvenes, todas las demás derivadas trigonométricas, las podemos obtener de las identidades básicas, ¿no? O sea, la tangente es seno entre coseno, ¿se acuerdan? O sea, la tangente, el seno es cateto puesto sobre hipotenusa y luego cateto adyacente sobre hipotenusa, se va a la hipotenusa y te queda opuesto sobre adyacente, que es la tangente. Entonces, esta es la identidad. Esta es la otra y la otra. Y así vamos a sacar las derivadas. Entonces, hagan este ejercicio, háganse de cuenta que dice f de x, que es igual a la tangente de x, pero esto es igual a seno de x entre el coseno de x. Derivemos esto como el cociente. Y entonces vamos a decir el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del seno es el coseno, no sé dónde saqué esto. La derivada del coseno, sí es menos el seno, ¿no? Entonces te queda que la derivada es igual a coseno cuadrado de x, menos por menos da más el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Pero esta coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es un 1 sobre el coseno de x. Y nosotros sabemos que la secante es Sería 1. sobre coseno cuadrado. Ajá, gracias. Y sabemos que la secante es 1 entre el coseno de x, ¿no? Entonces esto es igual a la secante cuadrada de x. Entonces ya tenemos otra fórmula que aprendernos. La derivada respecto de x de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Y así vamos a sacar la derivada de la cotangente, la derivada de la secante y la derivada de la cosecante. Es decir, no vamos a sacarlo, ustedes lo van a sacar. Está bueno. Aprenderse las reglas trigonométricas. Y aprendérselas, por supuesto. Entonces, aquí están. Aquí este cuadrito podemos agregar, ¿verdad? La derivada, que son las que demostramos con la definición. El seno de x es igual al coseno de x. Y luego la derivada respecto de x del coseno de x es igual a menos el seno de x. Digamos que ese es el cuadrito que se tienen que aprender de memoria, claro, de memoria. Entonces, la derivada del seno y la derivada del coseno las demostramos en base a la definición de la derivada. Pero como la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, aquí están
todas expresadas en función de senos y cosenos, pues entonces ya, ¿no? La de la tangente de X, que es un cociente, la acabamos de hacer. Este es otro cociente, lo van a hacer ustedes. Y la secante es otro cociente y otro cociente y ya. Sale, los espero. Lo van a hacer una vez en la vida, nada más. Lo demás es machete. Los espero. Por favor, el que se quiera hacer menso, hágase, pero el que no, póngase a sacar las derivadas, por favor. De la cosecante de la cotangente, ¿verdad, profesora? Dijo. Más quedan 3. La cotangente, la secante y la cosecante. Ok, vale. Y si no les sale, me preguntan. De la cotangente me dio que es 1 sobre el seno cuadrado de X, que sería igual a la cosecante. Sí, aquí está, ¿no? Ajá, la cosecante al cuadrado. ¿Te dio qué? ¿1 sobre qué? Sobre el seno cuadrado, ¿no? Ándale. Pero ¿y el menos no te quedó negativo? Ah, sí, perdón, menos 1 sobre el seno cuadrado de X. Eso es la menos cosecante, pues. No, aquí Sí, lo sí. tenemos. ¿Está bien? Y así me salieron todas. Bueno. Bueno. ¿Avanzamos, jóvenes, o hay alguien que quiera terminar todavía? Avanzamos. Si gusta, podemos avanzar.
Lo que a mí me gustaría es que terminaran de hacer estas derivadas. Eso es lo que de verdad me gustaría. Entonces, si Yo todavía alguien... no termino. Ok, Minutos más. aquí está la demostración de la tangente que la hicimos. Y aquí hay un ejercicio que dice, encuentre la segunda derivada si y es secante de x. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente. Y la segunda derivada es la derivada de la secante por tangente. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer u por b. Entonces, es u por la derivada de b más b por la derivada de u, que es la regla del producto. Y entonces la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces, secante por secante cuadrada, secante cúbica. Y luego aquí tangente de x por la derivada de la secante, que es secante por tangente, entonces es secante por tangente cuadrada. Profesora, ¿le podría regresar rápido a cuál es la derivada de la cosecante? La derivada de la cosecante salió menos cosecante por cotangente. Ok, ¿No te vale, sí quedó? me dio. Sí, sí me quedó. Gracias. Ándale. Ok. Bueno, jóvenes, entonces estamos bien con esto y hay que hacer algunos ejercicios y pasamos a la regla de la cadena. Entonces, yo les recomiendo que hagamos, a ver, por ejemplo, ¿qué les gusta? El 11 y el 12. Vamos haciendo el 11 y el 12 y déjenme señalar. Pónganse a trabajar, porfa. Aunque todavía le tengo que decir a Yael, ¿no? Que trabaje esto. A ver, hagan el 3 y el 4, el 11 y el 12. Pónganse a trabajar, por favor. Hay un cociente por aquí. ¿Qué les parece? El 7. Estos 5 ejercicios.
Oigan, les pregunto, ¿están ustedes viendo el correo? ¿El mío? No, profe. No, profesor, estamos viendo la pantalla del Tomás. Estamos viendo Tomás. Se ve el Tomás. Ok. Gracias.
¿Cómo van? Yo ya acabé, profesora. Ya acabé. Entonces, a ver, vamos haciendo. ¿Cuál quieren que hagamos, que valga más la pena? Quedamos el 11, el 12, quedamos el 8 No, el 3 y el 4. y un cociente dijimos, ¿no? No. ¿Al 7? Sí. 7. Sí. El 7. Sí. Sale pues, el 7.
¿Hay alguna? Maestra, Dígame. no, es que creo que no tenía prendido su micrófono, no lo habíamos escuchado. Ah, no, lo apagué porque entró un hijo a pedirme una cosa. Ahorita ya. A ver, díctame cuál hacemos. Habíamos quedado que era el 7 y es... Pero F, digo, bueno, la que valga la pena. ¿Alguien en particular quiere que hagamos un ejercicio o cuál les gustaría que hiciéramos? ¿Hacemos los 5? Pues, Dígame, Bruno, joven. si gusta. A ver, dígame, joven, la que me ibas a dictar. le iba a dictar esta última, bueno, la 7, perdón, que es Sí. f de x igual a cotangente de x sobre 1 más la cotangente de x. Ok, entonces y' es igual al denominador al cuadrado y arriba el denominador por la derivada del numerador. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrada de x. ¿Estoy bien? Sí. O menos, entonces, yo como es de machete, ¿no? El cuadrado. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 0 menos la cosecante cuadrada de x. Ahí ya está derivado. Ahora lo que necesitamos es simplificar, ¿no? Entonces hacemos este producto y queda menos la cosecante cuadrada de x menos la cotangente de x por la cosecante cuadrada de x. Esto es 0, menos por menos más cotangente por cosecante cuadrada de x sobre 1 más la cotangente de x al cuadrado. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Menos, más. Y entonces te queda menos la cosecante cuadrada de x sobre 1 más la cotangente de x al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, si quieren otra. La 11. La 11, díctamela, y igual. Y igual a x cuadrada por seno de x más 2x por el coseno de x menos 2 por seno de x. ¿Está bien? Sí. Ok, esto es, vamos a derivar término a término. Este es un producto, entonces es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esa es la derivada del primer término. Ahora más la derivada del segundo término, que es también un producto, ¿no? Entonces, u por la derivada de b menos b por, bueno, ¿y por qué menos? Es más, ¿no? Más b por la derivada de u. Ahí está la derivada del segundo término, ¿no? Esta es esta y esto es esto. Está bien. Y luego al final, la otra, menos 2 por la derivada del seno de x, que es el coseno. Y entonces ya lo acomodamos bien, x cuadrada coseno de x más 2x seno de x menos 2x seno de x más 2 coseno de x menos 2 coseno de x.
Pues este se va con este y este se va con este y te queda x cuadrada coseno de x. ¿Así les quedó? Sí, profe. Sí. Profesora. Sí. Ok. Sí. ¿Hay otra que quieren que hagamos? El 7 podemos hacerlo. ¿Cuál es? El Profe, 7. menos cotangente de X sobre cotangente de X. No, el 7 fue el primero que hicimos, Ya lo joven. Ya, hicimos. no sé dónde andabas. Era así. Ese fue el primero que hice. Nomás he hecho 2. Este fue el primero y el que acabo de hacer. Entonces, pues no, se te fue. Ok. Entonces, bueno, esta es la última fórmula que nos queda por ver y no es básica, pues, ¿no? La básica es lo que vimos anteriormente, ¿no? Las funciones trigonométricas y la fórmula del producto, la fórmula del cociente. Esta, la regla de la cadena, es otra fórmula, se le llama teorema, se le llama regla, es otra fórmula y es la que más se usa, ¿no? Esta fórmula incluye a todo lo demás. Esto que está aquí en pantalla hay que entenderlo muy bien, jóvenes. Entonces, esto es para la composición de funciones, ¿no? O sea, cómo derivas una suma, cómo derivas un producto, cómo derivas un cociente, una constante. Todo eso es lo básico. Pero sabemos que en las funciones tenemos una operación que no existe en los números reales, que es la composición. Acuérdense ustedes de F composición G, ¿no? Entonces, esto era igual a F, es igual a F evaluado en G de X. Por ejemplo, F de X es la función seno de X. Y G de X es la función 3X cuadrado. Entonces, F composición G de X es F valuado en G de X. O sea, el seno valuado en 3X cuadrado. Entonces, para funciones como esta, es que se usa la regla de la cadena. Funciones como esta, ustedes tienen que percibir que viene de una composición, aunque no te la pongan. Si tienes otra función del estilo x cuadrada menos 3x más 1 a la 10, esta función h se puede ver
que viene, por ejemplo, de f de x igual a x a la 10, y g de x igual a x cuadrada menos 3x más 1, ¿no? Si yo hago f con posición g, esto es f valuada en g, como f es x a la 10, pues esto va a ser x cuadrada menos 3x más 1 a la 10, que es mi función h. Jóvenes. Entonces, este tipo de funciones, como esta f y esta h, son funciones que provienen de una composición. Entonces, ustedes tienen que percibir que ahí se debe usar la regla de la cadena. Y esa percepción no se adquiere más que haciendo ejercicios. Que no se les vaya a ocurrir, y lo digo porque ha sucedido tristemente, que esto lo vean como producto y digan sen por la derivada de 3x cuadrada, que es 6x. ¿No? Esto está muy mal. Muy mal. Y yo me he dado cuenta que hay errores garrafales como esto, porque lo escribo en el examen, bueno, cuando era presencial, ¿no? La corrección. ¿Qué quiere decir sen? ¿Qué quiere decir sen en matemáticas? Nada. Nada quiere decir sen. S-E-N, ni en español, ¿no? Entonces, tienes que hablar de un argumento de la función seno, pero no puedes decir así, ¿no? No se deriva así. Se deriva de esta forma que está aquí. Entonces, voy a borrar. Y voy a quedarme con seno de, déjame contar, seno de 3x cuadrada. Y la otra es x cuadrada menos 3x más 1 a la 10. A ver, jóvenes, entonces, seno tiene la función seno de 3x cuadrado. ¿Cómo vamos a derivar esta función? Esta función se deriva de la siguiente manera. F' de x, bueno, esta era una F mayúscula, ¿no? Entonces, aquí es un seno de U. Así, a ver, ahí va. F de x es seno de una función U. Con U, función de x que es igual a 3x cuadrado. Así es como lo puedes ver fácilmente. Entonces, al ver esto tú así, ya ves la composición. Es la función seno de x compuesto con la función u, que es la 3x cuadrado, compuesto. Esto está compuesto, ¿no? Entonces, bueno, nunca usamos esta notación realmente. Entonces decimos f con posición g', la derivada es la derivada de la f evaluada en la g de x por la derivada de g de x. Entonces, aquí nosotros va a ser, la g es u. Entonces, la derivada de esta función es la derivada del seno de x de u, que es el coseno de u, por la derivada de u respecto de x. Entonces, esto va a ser el coseno de
3x cuadrada por la derivada de 3x cuadrada. Entonces, la derivada de f de x es 6x por el coseno de 3x cuadrado. Esa es la derivada de esta función. La función seno de 3x cuadrado. La derivada de una función del estilo coseno de raíz de x. La derivada de esta función es la derivada de la f, que esto es como un coseno de, esto es como un coseno de una función u. Entonces, digamos que derivas la derivada de f respecto de la u y luego derivas la u respecto de la x, ¿no? Entonces, f de x es la derivada de la función respecto de u, que es menos el seno de u, por la derivada de la u, que es raíz de x, que ya no la sabemos, ¿no? X a la 1/2, que sería 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, la derivada de esa función es menos el seno, la u es raíz de x, sobre 2 raíz de x. Esa sería la derivada. A ver, jóvenes, hagan esta. Y igual a la tangente de menos 1 entre x. Esta es una y igual a la tangente de u, ¿no? Entonces, y' va a ser la derivada de la tangente de u respecto de u y luego multiplicado por la derivada de u respecto de x, asumiendo que esta es la u. Sale, los espero. Entonces, la derivada de respecto de x es igual. Esto es x a la menos 1, ¿no? Entonces es menos 1 por x a la menos 1, menos 1, menos 2. O sea, 1 sobre x cuadrado. Entonces, aquí la derivada de y respecto de x es la derivada de la tangente de u respecto de u por la derivada de u respecto de x.
Y entonces aquí te queda que la derivada de la tangente de u es, me equivoqué, voy a poner un menos. Es la secante cuadrada de u por el 1 en x cuadrado. Entonces esto es secante cuadrada de menos 1 en x sobre la x cuadrada. Esa es la derivada. ¿Así les quedó? Sí. Ok. Sí. Entonces, me devuelvo. ¿No hay preguntas? No, por el Ok. momento no. Ok. Aquí está un ejemplo, miren. Aplicación de la regla cadena para la función coseno de t cuadrado más 1. Entonces, tienes f de x es igual al coseno de, bueno, aquí ya le cambié la, ¿no? Es así, da lo mismo, que sea t, que sea x. Entonces, la derivada de esto es una función en función de una u de x, ¿no? Esto se ve como el coseno de una u de x. Entonces, la derivada de f respecto a x es, primero, la derivada de f respecto de u y luego por u entre la derivada, bueno, con respecto a x. Entonces, de alguna manera, esto es así y te queda la derivada de f respecto de x, de alguna manera. Entonces, f' de x es la derivada de f respecto de u, que es menos el seno de u, por la derivada de u, que es 2x. Entonces, esto es menos 2x seno de x cuadrado más 1, que es esta que está aquí, nada más que la t es x. Es así como se va aplicando la regla de la cadena. Aquí está otra. Ok. Aquí está un ejercicio. Espérenme. Déjenme copiarlo. Último, último que hacemos. G de x va a ser igual a la tangente de 5 menos el seno de 2x. Entonces, g de x es igual a la tangente de una u con u de x igual a 5 menos el seno de una b con b de x igual a 2x. Si se dan cuenta, aquí es tangente de 1. Hay una composición. Aquí es 5 menos el seno de b, porque este es un 2x. Aquí hay otra composición. Entonces, la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de la u, la tangente de u, por la derivada de u, se fijan aquí, es seno de b respecto a b, por la derivada de b respecto de x. Así es como se ve, y esto se va, y esto se va, y entonces ya te queda de y en de x. Entonces, de aquí para acá, la derivada de y es la derivada de la tangente de u, que es la secante cuadrada de u, por
la derivada de u respecto de x. Entonces, esto es la secante cuadrada de u, que es 5 menos el seno de b, por la derivada de u, que la derivada de u va a ser 0 menos la derivada del seno de b. Pero aquí hay otra composición, entonces vamos a poner menos el coseno de b por la derivada de b respecto de x. Entonces esto va a ser la secante cuadrada de u, para no volver a escribir todo, por menos el coseno de b por la derivada de b respecto de x. Esto va a ser secante cuadrada de u, 5 menos el seno de b, pero b es 2x, por menos el coseno de b, que b es 2x, por la derivada de b, que es 2. Entonces, mucho ojo a la hora de acomodar esto, puesto que esto no es ningún factor. Esto que está aquí es el argumento de la secante cuadrada. Ojo, entonces yo lo acomodo así. El menos primero, el 2, el coseno de 2x por la secante cuadrada de 5 menos el seno de 2x. Y bueno, para no, ¿cómo se dice? No confundir, podemos poner aquí paréntesis, digamos, ¿no? Para que no salgan con que 2x secante es todo el argumento, ¿no? Entonces, es así como se va aplicando la regla de la cadena entre más complicado sea el ejercicio. Entonces, vamos a reforzar esto con el libro que creo que lo trae resuelto, ¿no? Espérenme, porque si no, no baja. Ah, sí, sí baja. Entonces, la derivada de esto es la secante cuadrada de la u por la derivada de la u, con la u igual a esto que dice aquí, ¿no? Entonces, es secante cuadrada de la u por la derivada del 5, que es 0, por la derivada del menos seno de 2t, que aquí se vuelve a aplicar la regla de la cadena, menos el coseno de 2t por 2. Y ya lo acomodas. La derivada, por ejemplo, del inciso A. Bueno, ya es hora, ¿no? Entonces, les copian los jóvenes o lo ven en el libro. O a ver, ¿cuál es la tarea? Y luego hacemos esto. A ver, déjenme ver qué tarea trae esto. Ok, de estos ejercicios les dejo para el día de hoy. Para el día de hoy en la tarde, nos vemos mañana. Hagan, por favor, el 9, el 11, que trae respuestas, el 13, el 15, el 17, estos 5. Hagan estos 5, traen respuestas. Ustedes solitos se pueden evaluar. Y nosotros mañana empezamos, bueno, y para hacer estos, pues sí pueden basarse en donde nos quedamos, que lo pueden hacer porque lo expliqué. Esto de los parámetros no lo vemos nosotros. Aquí está, el ejemplo 6. Aquí viene resuelto, ¿no? Es la derivada de una función u a la 7.
que es 7 por u a la 6 por la derivada de u respecto de x, ¿no? Pues aquí lo ven como fórmula, pero realmente es la regla de la cadena. Entonces es 7 por la u a la 6 por la derivada de la u. Y ya, sale. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos mañana para hacer ejercicios de la regla de la cadena. De toda la variedad que vaya encontrando, a ver si aprovechamos la hora, vénganse con la energía de trabajar, no minimicen, los que me están oyendo y digan mañana no vengo, al cabo que son ejercicios, no minimicen, no se confíen, sobre todo si ya reprobaron una vez el curso, porfa, no se confíen. Entonces, pues nos vemos mañana.